Voy a Bueno, bajar la mano, chicos. Gracias. ¿se ve, señores delegados? Sí, se ve, ¿Está doctora. bien? ¿Volumen de voz, todo? ¿Muy bien? Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias, señor. Bueno, señores estudiantes, muy buenas tardes. Soy la profesora Irma Espinosa. Estoy encargada del dictado de este tema que es enteroparasitosis o enteroparasitismo por nematodes 2. Porque nematodes 1 ya hicieron ustedes, los nematodes generalmente geohelmintos. Aquí vamos a tratar ahora de Toxocara canis, Trichuris chichura, que también son geohelmintos, pero tienen otro tipo de ciclo o patología, y de el Enterobius vermicularis, conocido también como Oxurus vermicularis. Bien, voy a continuar, a ver, con el plan de clase. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? La clasificación taxonómica, que en algunos casos, como ya está colocada en la diapositiva, solamente vamos a pasar. Las generalidades del parásito, la morfología, su ciclo biológico, la patogenia, o sea, qué es lo que producen en el hospedero humano, la epidemiología, o sea, prevalencias también, dónde se puede desarrollar parásito y la prevalencia de ellos en diferentes lugares. ¿Cuáles son los métodos de diagnósticos que se aplicarían cuando uno se sospecha de la presencia de estos parásitos? Y vamos a indicar algunas medidas de control y prevención. Bueno, hemos dicho que vamos a hablar sobre los helmintos, que son gusanos multicelulares de vida libre o parasitaria. Estos helmintos en general se subdividen en nematelmintos y en platelmintos. Hoy vamos a tratar solamente del grupo de los nematohelmintos, o sea, gusanos redondos, cilíndricos, ¿no? Que tienen cavidad celómica, em, van a presentar sexos separados y no son segmentados, ¿no? Los platelmintos va a ser motivo de otra clase, ¿no? O sea, los gusanos planos que se subdividen en cestodes o gusanos que se puede decir segmentados, y los trematodes que son solamente tienen una sola forma, que es la de una hoja. Bien, los nematodes son de vida libre o parasitaria de animales y plantas. El tamaño puede variar desde milímetros hasta centímetros. En algunos casos ustedes ya han escuchado o ya han visto, en el caso de Ascaris puede llevar a medir hasta 35 centímetros. Son cilíndricos, alargados y acusados. En la extremidad anterior, algunos nematodes, como Ascaris, presenta boca trilabiada o trilobulada, uncinarias, placas y dientes, y Trichuris, que es lo que vamos a ver ahora, va a presentar lancetas. El extremo posterior de la hembra es recta, mientras que el macho es enrollada ventralmente, o en otros casos de algunos otros nematodes tiene expansiones de la cutícula a manera de una campana. La pared del cuerpo de estos nematodes presenta cutícula, hipodermis y capa muscular. Otra característica de los nematodes es que la hembra es de mayor tamaño que los machos. El aparato digestivo de en general, se inicia en la boca y termina en el ano, en el extremo posterior, en el caso de la hembra. Y en el caso del macho va a confluir, ¿no? El aparato digestivo con el reproductor en un orificio o abertura que se llama cloaca. O sea, es común esta abertura en el caso de los machos y también está en el extremo posterior. Los nematodes pueden vivir de 2 a 4 semanas e incluso algunos se ha mencionado que pueden vivir hasta 25 años. Ya hemos dicho que hay dimorfismo sexual, pueden ser ovíparos, vivíparos u ovovivíparos. Pueden tener ciclo directo, ¿no? O ciclo indirecto, que es el que necesita de un hospedero intermediario. Bueno, esa es esa manera de un repaso. Ahora sí, directamente vamos a ver a este género que se llama Toxócano. Estas son imágenes que a veces nosotros solemos ver en los parques. A ver, aquí estamos viendo una señorita paseando a su perrito
niños que están jugando, pero estamos viendo aquí un perrito que está defecando, ¿no? Está eliminando las heces en este parque, ¿no? Entonces, en el parque hay juegos, los niños generalmente están en contacto con el suelo, ¿no? Y si el perrito nos dejó los huevitos y los niños no se lavan las manitos antes de ir a coger algún alimento, probablemente se van a infectar. El perro es y el gato, o sea, los cánidos, son los únicos que van a tener el toxócara en el intestino en su estadio adulto. ¿Desde cuándo se conoce de la existencia de toxócara? Desde 1950, que lo identificaron en el granuloma de la retina de un niño, ¿no? Antiguamente, hasta se ha hecho la enucleación de algunos pacientes porque no se sabía sobre esta patología. Vive en 1952 reportó casos de una enfermedad multisistémica crónica y severa que estaba asociada a la hipereosinofilia. Esto ustedes ya lo han visto en la clase anterior. Esto es la larva migrans visceral, o sea, es el desplazamiento de las larvas a diferentes órganos y tejidos. En el Perú, en 1991, el doctor Maguiña reporta los primeros casos de larva migrans visceral. Y en el 99, Miranda, los primeros casos de larva migrans, pero ocular. A ver, estas dos especies, Toxocara canis y Toxocara catis, son las especies de mayor importancia en salud pública, porque se han visto que son los que van a infectar al hombre. Entonces, son nemátodos, ascaridios, parásitos de cánidos y felinos, cuyos estadios larvales van a infectar de manera accidental al hombre, produciéndose la enfermedad denominada la toxocariosis, ¿no? Que es una zoonosis que está transmitida por estos animales y es conocida como una infección parasitaria desatendida. Aquí tenemos el espécimen hembra y el espécimen macho, que lo vamos a ver más detalladamente en el siguiente slide. Estos toxócaros adultos, hembra, hemos dicho de mayor tamaño que el macho, va a tener un aparato bucal en la cual se pueden observar 3 labios. La boca va a continuarse con un esófago, intestino y el ano que está en el extremo posterior, que es terminado en punta. En el caso del aparato reproductor femenino, la vulva, que es por donde van a salir los huevecillos, se va a estar localizado en la parte anterior, en el extremo anterior. En el caso del macho, observemos de menor tamaño y el extremo posterior es curvado ventralmente. Tiene la boca con sus 3 labios, pero les he dicho que el aparato digestivo va a confluir con el aparato reproductor en una abertura que está en el extremo posterior, que es la cloaca. En este extremo posterior también se puede encontrar las espículas. Bien, algunas características de estas dos especies. Ambos son de color marfil. Los machos pueden medir del canis, de Toxocara canis, es un poco más grande que los machos de Cati, ¿no? 4 a 10, 4 a 6. Las hembras también de mayor tamaño, de 6 a 10 centímetros, y en el caso de Cati de 4 a 12. Aquí lo que diferencian a estas dos especies son las expansiones cuticulares. En el extremo anterior, entonces, miren, va a haber una prolongación de la cutícula que se llaman expansiones cuticulares, procesos salares, pero que en el caso de Toxocara cani son más delgadas y largas. En cambio, en el caso de Toxocara cati, estas son más gruesas, más anchas y tienen la forma de una punta de flecha. Entonces, ahí podríamos diferenciar morfológicamente estas dos especies. Los huevos de Toxocara canis, que son los que más han sido estudiados, miden aproximadamente entre 75 a 90 micras.
son ovalados o globosas, tienen tres membranas. En la parte interna está el blastómero, se continúa con o está con la capa vitelina, o sea, la capa vitelina es la que va a albergar al blastómero y luego una capa quitinosa y una capa proteica. Esta capa tiene depresiones, ¿no? A manera de un mosaico, es reticulada, ¿no? Y por eso también se le llama mamelones. Las hembras van a depositar los huevos en la luz intestinal y van a salir con las heces de cualquiera de los dos especies animales que hemos visto, perro o gato, las que van a requerir en condiciones de humedad y allí, cuando tienen esas condiciones, se van a embrionar y van a formar una larva en el interior, la cual desarrolla y se va a convertir en el huevo con la larva L3, que viene a ser la forma infectante. El tiempo que está en el ambiente va a depender de las condiciones de ella, ¿no? Pero es alrededor de 2 semanas. Miren, aquí el huevo ya evolucionó, ya tiene una larva, ¿no? Ya está formándose. Luego aquí vemos que hay una larva ya que ha mudado y miren lo que se produce cuando hay ya la salida de la larva, cuando es ingerida por un hospedero. El hábitat del adulto es el intestino delgado de un hospedero definitivo, que hemos dicho que puede ser los cánidos, ¿no? Perros o gatos. En el cachorro se va a producir el ciclo completo, o sea, va a haber adultos y también va a haber larvas en sus músculos. En el caso de los perros, cuando se infectan ya mayores, solamente ellos van a realizar el ciclo visceral. Las hembras grávidas pueden eliminar entre 70 a 200.000 huevos cada día, contaminando grandemente, ustedes ven, ¿no? El suelo, que hemos dicho que pueden ser parques, jardines, ¿no? Entonces, es muy fácil de que estos huevecillos evolucionen y se convierten en infectantes. El adulto puede vivir, dice, 4 meses y el macho, perdón, y las larvas pueden estar viables hasta por 7 años. La transmisión en los cánidos. ¿Cómo se transmite el parásito o cómo se adquieren los cánidos este parásito? Por transmisión directa. O sea, cuando ellos ingieren huevos larvados con la L3, ¿no? Se liberan en el intestino y se desarrolla el parásito adulto. También pueden adquirirlo a través de los hospederos paraténicos. O sea, hemos dicho, ya sabemos que el hospedero paraténico solamente sirve de transporte, en él no se realiza ningún tipo de evolución y entonces, pero las larvas de toxócara van a quedar en la musculatura. Y si estos perros o gatos comen carne de cruda que contenga esas larvas, en ellos se va a desarrollar el parásito. Esas larvas se van a reactivar, van a salir y se transforman en adultos. Bien, si ya tenemos una hembra que está parasitada, esta, si tiene sus cachorritos, puede transmitir a través de la leche, a través del calostro, a sus cachorros, ¿no? Entonces es otra forma, la transmisión lactogénica. Y por consiguiente, la transmisión prenatal. En las hembras, cuando salen preñadas, las larvas que quedaron en la musculatura, en hipobiosis, o sea, en reposo, se van, por las hormonas, se van a activar y van a pasar a través de la placenta y van a infectar a los perritos, a los cachorritos, a los fetitos, ¿no? Entonces, esas serían las cuatro que las vamos a explicar mejor en esta diapositiva. A ver, aquí tenemos. Entonces, acá tenemos el perro, una hembra, ¿no? Que va a tener en el intestino los parásitos adultos. Miren, acá están. Adultos en el intestino delgado. Entonces, este perrito elimina en sus deposiciones los huevecillos.
¿no? Esa es una forma y pueden estos huevecillos en el ambiente evolucionar hasta, perdón, hasta convertirse en el huevo con la larva L3. Por favor, huevo con la larva L3. Cuando le pregunten en el examen, no vayan a decir que es la L3, o sea, como si la larva estuviera libre, ¿no? Es un huevo que tiene la larva L3, o sea, que ha evolucionado hasta formarse así. Bien, entonces esta sería la forma directa por ingesta de los huevos, ¿no? Que han evolucionado en el medio ambiente, que pueden ser ingeridos por otros perritos, pueden ser ingeridos por los hospederos paraténicos. Hemos dicho que cuando la hembra sale preñada, las larvas que han quedado, porque hay un ciclo, en el ciclo directo, en el que los parásitos se desarrollan en el intestino, pero algunas larvitas de los parásitos que fueron ingeridos aquí con el huevo, van a migrar hacia algunos órganos o a alguna parte de la musculatura del perrito. Entonces se activan y ellos pueden desarrollar, ¿no? Pueden pasar a través de la placenta, pueden contaminar, ¿no? Al producto eh, a través de la placenta o también a través de la leche materna. Bien, aquí está el hombre, ¿no? O sea, los niños generalmente es una parasitosis porque ellos están jugando con la tierra, es lo que vamos a describir ahorita. ¿Qué pasa cuando ellos ingieren los huevos larvados con la L3, ¿no? Son ingeridos accidentalmente. ¿Con quién? Como juegan en la tierra, ¿no? Estos huevitos ya pueden estar bien evolucionados, no se lavan las manitos y se llevan estos a la tierrita con los huevitos a la boca. Puede ser por ingesta de vegetales, ¿no? Vegetales que han sido regadas con aguas hervidas, ¿no? O por la ingesta también, ¿no? De algún animal paraténico. Por ejemplo, los patos, las gallinas pueden ser hospederos paraténicos. Entonces, el mecanismo de infección sería ese, la forma infectante es el huevo con la larva L3, la vía de infección es la vía oral. Cuando ingresa por la boca, las larvas se van a liberar en el intestino delgado, van a penetrar a la mucosa y por circulación va a desplazarse. Algunas pueden quedarse en el hígado, otras van a pasar al corazón y a los pulmones e incluso pueden llegar al cerebro y al ojo, ¿no? Entonces, el hombre es un hospedero intermediario accidental. Solamente va a tener o va a albergar el estadio de larva. Y eh, esta enfermedad en el hombre se describe como una larva migrans visceral, ¿no? Cuando está localizado en hígado, pulmones, ¿no? Y corazón. Y también se ha visto que pueden desarrollar la larva migrans ocular, ¿no? Y hay otra que puede ser a nivel del sistema nervioso y una que es la toxocariosis encubierta. Los factores de riesgo son más para los niños menores de edad, ¿no? Que puedan, como le dije, ingerir tierra con estos huevos. Hay algunas personas, algunas que por problemas mentales también comen tierra, o sea, hay geofagia o pica. El factor de riesgo es el juego en parques públicos y el juego, algunos niños juegan, si tienen su gatito, con las cajas de arena. Otro factor de riesgo estaría dada por la condición socioeconómica y baja y la residencia en zonas rurales, donde hay más la costumbre de criar eh, mascotas tipo perros que les ayudan, por ejemplo, en zonas donde hay ganadería, les ayudan en el pastoreo, ¿no? Entonces, esta parasitosis está muy estrecha con el contacto, la convivencia del hombre con los perros. Se dice que en algunos lugares, por ejemplo, en México, dice que hay un perro por cada 2 personas. En otros países hay un perro por cada 10 personas, ¿no? Entonces, esta parasitosis está
muy relacionada con la presencia de las mascotas. Eh, También en aquellas personas, por ejemplo, que están en contacto con suelos contaminados, como son los jardineros, los campesinos, ¿no? O también están en contacto con los animales. Y también se puede adquirir la infección mediante la ingesta de carnes o vísceras, ¿no? Hígados de pollo cruda o mal cocida de animales paraténicos infectados con las larvas. Bueno, los mecanismos de daño están mediados por enzimas proteicas que degradan el tejido. La respuesta inmunológica contra el parásito está dada por la secreción de citocinas como la interleucina 1, 4, 5, 9, 13, 25, 33 o por la linfopoyetina tímica estromal. Estas están encargadas de la proliferación de células inmunes como son los eosinófilos y mastocitos. Las larvas en estadios inmaduros logran ser eliminados por anticuerpos, por el sistema de complemento y por las citocinas inflamatorias. Algunas larvas, por su tamaño, es imposible su fagocitosis y el sistema inmuno los va a aislar, ¿no? Del cuerpo formando los granulomas. La patogenia va a depender del inóculo, va a depender del inóculo, de las reinfecciones, de la localización y de la respuesta del hospedero. Hay cuatro formas entonces de infección o formas clínicas de la toxocoriosis. Hemos dicho ya la visceral, la ocular, la encubierta y la neural, ¿no? La toxocariosis es más frecuente en niños y hemos visto por el contacto más cercano con la tierra, ¿no? Y la migración somática, o sea, la migración de las larvas va a producir granulomas eosinofílicos. En el caso de la larva migrans visceral, vamos a encontrar casos de eosinofilia de hasta un 90%. Aquí en este esquema vamos a poder observar, miren, este es un pie, ¿no? Y en el empeine, podríamos decir, se ve el recorrido, se ve la presencia del recorrido de la larva migrans, ¿no? Que ha quedado, porque en este caso ha sido un contacto a través de la piel, no ya por vía digestiva, ¿no? Pero forma parte de la forma de infección. Esto no solamente es por toxócara, también por las uncinarias, ¿no? Pero se le toma en cuenta. Las manifestaciones clínicas eh, generalmente no cursa con una presentación muy rápida o severa. Puede ser que nos hayamos infectados cuando niños y la sintomatología pueda aparecer años después, ¿no? En el caso de la larva migrans visceral en los niños, va a haber una elevación del IgE, la hepatoesplenomegalia y la hipergamaglobulinemia, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Este, el caso de un niño, un ojito que tiene una leucocoria, o sea, es una película que se forma en el ojito, ¿no? Eh, Aquí ya podemos observar que han encontrado a la larva en el ojo, ¿no? Y aquí están tratando de retirar. Pero además de eso, ¿qué va a producir? Uveitis, inflamación, corioretinitis, puede haber fotofobia. O sea, ahorita les vamos a decir algunos síntomas que se presentan en cada una de estas infecciones. Veamos acá. En el hombre hemos dicho que hay larva migras visceral y eso puede condicionar dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, disminución de crecimiento. Cuando está a nivel pulmonar, tenemos tos, broncoespasmos, ¿no? Y cuando se localiza a nivel del sistema nervioso, puede haber convulsiones, parálisis. En la ocular, la infección unilateral, disminución de la visión, estrabismo, talmitis, leucorrea, leucocoria, uveitis y otro tipo de lesiones. Hay otra toxocariosis que es la indiferenciada, que tiene síntomas inespecíficos.
fiebre, dolor abdominal, de cabeza, anorexia, adenitis, pero tiene niveles elevados de anticuerpos antitoxocacanis en circulación. Y la encubierta, que también tiene una sintomatología bastante inespecífica, porque fiebre, anorexia, dolor de cabeza, vómito, sueño, desórdenes en el comportamiento, tos, linfoadenopatías, hepatomegalias, anticuerpos elevados, pero va a tener anticuerpos elevados antitoxógenos. Entonces son síntomas que no nos van a determinar, solamente si hay una eosinofilia y una hiperglobulinemia, aumento de leucocitos, podríamos pensar en un cuadro de toxocariosis, como lo vamos a ver ahora. Bien, en cuanto a la epidemiología, miren, a nivel mundial, la toxocariosis se presenta en zonas cálidas y tropicales, ¿no? Es alta la incidencia en América Latina, en África y en Asia. Esta zoonosis que se transmite por el suelo y por el contacto con cachorros. Hemos ya hablado de la geofagia, de la mala higiene y de la ingesta de vegetales contaminados. Como hemos visto en el mapa, tenemos que esta toxocariosis es de distribución mundial. Prevalencia, zonas cálidas y tropicales, zonas húmedas, ¿no? Para que el huevo pueda evolucionar en una temperatura aproximadamente entre 14 a 30 grados, ¿no? Entonces ahí el huevo en este suelo va a evolucionar hasta transformarse en huevos de L3, ¿no? Que pueden contaminar alimentos o agua de bebida. Las personas que tienen perros son los más propensos a tener toxocariosis, porque los huevos van a quedar en el pelaje del perro y si lo tenemos muy cerca a nosotros, dejamos lamer o a algunas les gusta dormir con el perrito, entonces la posibilidad de infección es mayor. Un estudio en Estados Unidos en el 96 mostró que el 30% de perros menores de 6 meses presentaban huevos en sus heces. Y otros han demostrado que hay que los cachorros también ya nacen infectados. Y los gatos, ¿no? Se han encontrado infectados en un 25%. Son estudios realizados en Estados Unidos, ¿no? Cero prevalencia. Ahora queremos ver qué personas o el dosaje de anticuerpos, ¿no? En la población general. Por ejemplo, en Japón, en trabajos realizados, tenemos que tienen el 3.7. En Estados Unidos se ha encontrado hasta un 13.9 y en Colombia el 47.5. En Lima, la cero prevalencia, eh, en un trabajo que se realizó, se encontró que era del 7.3%. Y en unas comunidades del distrito de Canta se encontró una prevalencia del 22.5%. En Perené, que queda en Chanchamayo, en la zona central, en, en el dosaje que se hizo de muestras de sangre, ¿no? Para toxócaras, se encontró que el 27.9% tenían infección. 32.4 en Moquegua y un trabajo que se realizó en, con colaboración con la Universidad Cayetano Heredia, encontramos 46.7% en instituciones educativas del distrito de San Juan del Lurigancho, ¿no? Se hizo el trabajo en colegios de esa zona. Ahora, vamos a ver qué grado de infección tienen los perros, ¿no? Al examinar sus heces, se ha visto que los perros pueden estar, o hay una prevalencia entre el 2 y 43%. Otros indican, por ejemplo, en Chosica, en el distrito de San Juan de Lurigancho, ha encontrado un 27.5%.
Y en Huánuco, en un distrito de Huánuco, se encontró que los perros, o sea, estudios que se han hecho en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Huánuco, han encontrado el 83.3%, ¿no?, de prevalencia de infección en perros. Observen entonces que la prevalencia de toxócara en perros es alta. La alta prevalencia de estos caninos se va a correlacionar con la alta tasa de contaminación de parques por parques públicos por huevos, ¿no? De y en algunos parques, o sea, hay un rango en el cual se han encontrado de 2.9 hasta un 75% de estos parques parasitados. Se reportó el hallazgo, por ejemplo, del 29.6 en parques del Cono Norte y también nuevamente en el distrito de Amariles, donde se ha encontrado una alta prevalencia de perros infectados, ¿no? En sus parques se han encontrado el 62.9%. Bueno, luego les he dejado unas tablitas de varios trabajos en los cuales nos indican la prevalencia en los diferentes parques que se han estudiado, ¿no? El diagnóstico se puede considerar, ¿no? Eh, que pertenece o que se sospecha de la toxoplasmosis cuando hay eosinofilia, leucocitosis, hipoglobulinemia y concentraciones elevadas de IgG y IgE. Eh, el diagnóstico definitivo sería cuando vemos al parásito, ¿no? La observación directa del parásito, pero eso tendría que ser mediante una biopsia y eso es bastante difícil de realizar, ¿no? Y de ubicar exactamente en qué lugar estaría la larva para nosotros poder tomar de ahí la muestra. Entonces, es difícil, por eso es que se tiene, no, nos tenemos que basar en los signos clínicos, como ya se les ha mencionado, por ejemplo, en el ocular es mucho más fácil de poder quizás pensar que se trata de una toxocariosis, porque va a haber fotofobia, disminución de la agudeza visual, eh, ya uveitis, bueno, otros, ¿no? En la visceral un poco más difícil porque generalmente serían las larvas cuando están en algunos lugares van a producir cuadros inflamatorios, ¿no? Lo que aquí tiene mucho que ver cuando uno tiene ya ese tipo de cuadro, la eosinofilia y los valores elevados, hacerle eh, buscar el antecedente biológico de la presencia, ¿no? ¿No? Si tienen perros o han tenido, o qué niño no ha jugado en un parque, ¿no? Entonces, el antecedente biológico es muy, muy importante, ¿no? Entonces, vamos a mandarle las pruebas inmunoserológicas, ¿no? Las cuales están basadas en la detección de anticuerpos específicos de tipo IgG contra las larvas migrantes del parásito, ¿no? También, o sea, se pueden utilizar los métodos de Lisa y los métodos de Western blot, ya que tienen una sensibilidad y especificidad de un 90, mayor a un 90%. También se pueden utilizar, ¿no?, en algunos casos, la resonancia magnética y la tomografía. Bueno, estos eran los datos, me ha traspapelado, bueno, aquí les dejo los diferentes estudios realizados, ¿no?, en diferentes parques públicos de no solo Lima, sino también de provincias. Datos de la prevalencia de caninos, ¿no? Eh, en diferentes lugares, ¿no? Que pueden llevar, mire, hasta un 50%, ¿no? De los perros también. Contaminación en parques públicos de Lima, del cono oeste, el 50% de parques públicos se ha encontrado infectado con huevos de toxoca. En el cono sur, 40, en los parques públicos de Callao, 35, y los parques públicos de distritos de estrato alto tienen mayor riesgo, ¿no? Y de infección, porque estos parques están bien, ¿cómo le puedo decir? Bien eh, que, que tienen un riego más constante,
estos parques eh, siempre tienen el cuidado de poder estar regándolos, pero también no sabemos qué tipo de agua los riegan. O también eh, dejan que los perros defequen y no retiran las heces, no recogen, ¿no? Por más que se les pone lugares donde depositar, ¿no? E incluso en algunos parques le ponen hasta bolsas plásticas, ¿no? Para que con eso recojan a las heces de sus perritos. ¿Ve? Aquí tenemos en los bien conservados, miren, el grado de infección es mayor que en los más o menos conservados y en aquellos mal conservados. O sea, son trabajos que se han realizado en, para, la, para el estudio de la toxocariosis. Les dije que los métodos de diagnóstico que se emplean pueden ser el ELISA eh, y el Westerblot. Aquí nosotros en el Instituto de Medicina Tropical se ha estandarizado la prueba del ELISA, porque los ELISAs para Toxócara ya vienen de otros países, ¿no? Entonces, lo que pasó es que aquí en el instituto tuvo un proyecto para elaborar el antígeno excretado para las pruebas de ELISA, ¿no? Y estos todos ya han sido publicados, ¿no? En anales, o sea, ya son trabajos que se han realizado desde 2003. En las pruebas de ELISA generalmente se van a utilizar placas de poliestireno. Entonces, como la frecuencia del pedido de los médicos de diagnóstico para toxocariosis es bajo, o sea, y se tendría que gastar mucho material y este, placas, o sea, sería muy costoso para realizar uno o dos que vendrían pues cada 3, 4 meses, ¿no? Entonces, se estandarizó la prueba del DOT ELISA, ¿no? Que se hacen solamente son tiritas de nitrocelulosa en el cual se aplica el antígeno, ¿no? Excretado, secretado, y luego se pone el suero del paciente y se le pone una sustancia que va a revelar, ¿no? Nos va a ver, dar un color para aquellos que son positivos. Incluso esta técnica nos permite evaluar la dilución, el título, ¿no? Es se encontró que tenía un 95% y una especificidad del 97%. Siempre se requiere de más de un método para un diagnóstico definitivo. Por lo tanto, también se hizo la prueba o se estandarizó la prueba del DOT ELISA, ¿no? El DOT ELISA, ustedes ya saben, ¿no? Que tiene determinadas bandas que nos van a indicar la positividad. En este caso, las bandas 24 y 35 son específicas para este parásito. Eh, el ELISA, esto hemos hablado que era ELISA IgG, y la ELISA IgE es específico porque nos va a diferenciar de los sintomáticos de los asintomáticos, y también va a ayudar para el monitoreo del tratamiento. Bien, ¿cuáles serían las medidas de prevención y control? Educar a la población, o sea, dar charlas sobre la presencia en los perritos de estos gusanitos que al final podrían infectar a su familia, ¿no? Entonces, eso es la educación sanitaria. Eh, Evitar ingerir alimentos contaminados con tierra, ¿no? O sea, para eso hay que lavar bien las verduras, ¿no? Los alimentos. Crianza responsable de las mascotas, ¿no? Entonces, saber que tenemos que llevarlos al parque, saber que tienen que eh, defecar, y al defecar vamos a tener que recoger, porque miren aquí hay algunas eh, muestras de heces y ahí están los parásitos, estas cositas blanquitas que se ven aquí son los toxócanos, ¿no? De esa manera evitamos la contaminación del suelo con heces de mascotas. Y la medida que se tiene que usar, que también que se aconseja, es la desparasitación periódica de los perros y gatos.
Los perros, los cachorros, deben ser parasitados por primera vez a los 20, 21 días de haber nacido, ¿no? Porque hemos dicho que hay una transmisión transplacentaria. Y a partir de los 21, 22, 20, 21 días, ya a los perros se les puede encontrar los huevos. Entonces, la primera desparasitación podría ser al mes y luego seguirlos cada 2 meses. Mientras que en los perros adultos, la desparasitación se hace por lo menos 2 veces al año, ¿no? Ahora hay unas pastillas que se le da para que boten los parásitos y que tienen una efectividad más o menos de unos 3 meses, ¿no? En que evita que cumplan su ciclo y puedan desarrollarse los adultos. Bien, quisiera saber si hay alguna pregunta hasta ahora, por favor. Para continuar, a ver, señor Kevin, ya. Continuamos entonces, ¿ya? A ver, a otra medida que me estaba olvidando mucho de indicarles es esta, ¿no? El lavado de manos, ¿no? Después de haber jugado, ¿no? Y antes de ingerir los alimentos. Bien, entonces, continuando con la clase, vamos a hablar de otro parásito, ¿no? Que tiene la forma de un pelo, o sea, la parte anterior muy delgadita y la parte posterior gruesa, ¿no? También que se llama trichuris trichura, también le dicen tricocéfalos, trichura. Trico, cabello o pelo, ¿no? Céfalos, cabeza. Entonces, que la parte anterior o la cabeza es más delgada que el extremo posterior. Aquí estamos viendo una hembra y en la parte interior un macho. Se cumple lo que dijimos, que en los nematodes la hembra es de mayor tamaño que macho. La hembra generalmente, como vamos a ver ahora, es terminada, a ver, en forma roma, ¿no? Mientras que el macho es curvado ventralmente. Bien, la infección que produce la trichura se conoce como tricocefalosis. El hábitat de trichuris es el ciego y colon ascendente. El extremo anterior, o sea, en el extremo delgadito, está el esófago que está rodeada por unas células que se llaman esticosomas, ¿no? El adulto puede vivir entre 7 a 10 años. La hembra puede medir entre 4 o 5 centímetros y la extremidad posterior termina en punta, ¿no? La vulva va a estar localizado aquí, entre la parte delgada y la parte gruesa. La hembra va a depositar entre 3.000 a 20.000 huevos por día. Miren, 200 a 300 huevos por gramo de heces. O sea que es bastante. Y las hembras terminan su desarrollo y comienza la cópula y la oviposición 60 días después de haber ingerido el huevo larvado, o sea, de haberse infectado. El macho menor, 3 a 4 centímetros, y la extremo posterior bien aguzado. Aquí lo tenemos a mayor aumento, podemos ver que esta espícula incluso tiene una vaina, la cual es retráctil, ¿no? Puede introducir eso. La parte de la espícula puede quedar dentro de la vaina y, perdón, esto nos permite o le permite sujetarse a la hembra en el momento de la cópula. El huevo tiene una forma característica, muy, muy, muy definida. Tiene la forma de un balón americano, ¿no? O elíptico, como quieran decirlo, y es de color café. En los extremos va a presentar tapones mucoides y va a presentar una membrana o la membrana externa gruesa que le va a ayudar eh, en la permanencia en el suelo. Que también necesita del suelo para poder llegar a convertirse en la forma infectante. Entonces, una persona
que está parasitada con Trichuris trichura, va a tener los adultos, dijimos, en el ciego, ¿no? Van a estar ahí, van a copular y se enclavan en la mucosa como si fueran unas lancetas. Bueno, aquí no se ve bien, pero por ejemplo, esto, toda la parte delgada está dentro de la mucosa, por eso va a producir inflamación y unas pequeñas hemorragias, ¿no? Que va a salir de las vellosidades intestinales y, y va a producir un sangrado. Dicen algunos autores que no se alimenta de sangre. Lo que pasa es que como se introduce tanto y al momento de salir y buscar otro lugar, entonces va a dejar lesiones, ¿no? Lesiones inflamatorias y va a haber una pérdida de sangre. Bien, entonces la hembra elimina los huevos que no son embrionados, perdón, y al caer en la tierra húmeda, más o menos entre 2 a 4 semanas en este ambiente húmedo, en el interior del huevo se va a formar la larva y esta es la que va a ser la forma infectante. Entonces, cuando ingerimos por vía oral a través de alimentos o agua, este huevo larvado, vamos a infectarnos con trichuris. Va a entrar al aparato digestivo, va a sufrir la acción, ¿no?, del jugo gástrico, se va a ablandar la membrana, sale la larva, ¿no?, en el intestino delgado, esta penetra a las glándulas del Lieberkühn, desarrolla, hay una evolución, para luego salir y ir a su localización final, que es a nivel del cielo. Y de esa forma estaríamos nuevamente completando el ciclo evolutivo, ¿no? El tiempo que demora desde que ingiere el huevo hasta que se transforman en adultos es aproximadamente de 3 a 4 semanas, ¿no? Entonces, si yo me voy a una zona endémica, a una zona, por ejemplo, de la selva, ¿no? Y he tenido algunas condiciones de riesgo, regresando inmediatamente no me debería hacer el examen parasitológico, sino dejar pasar por lo menos un mes, ¿no? Para luego recién hacer el examen, porque si no, a lo mejor todavía está en evolución. Bien, la mayoría de personas no presentan sintomatología. Hemos dicho que siempre debe depender del número de huevos que se quieren, ¿no? Del estado de salud de las personas, ¿no? Eh, para que se pueda desarrollar ese estado de salud inmunitario, ¿no? ¿Y qué es lo que puede producir? Va a producir en casos ya, o qué sintomatología producen, son lesiones traumáticas. Por lo que está, miren, acá estamos viendo, ha introducido toda la parte delgada. Lo que estamos viendo, esta es una colonoscopía, ¿no? En el cual solamente se puede observar parte gruesa, gruesa, porque toda la parte delgada ha ingresado a la mucosa del intestino como si la estuviera hilvanando, ¿no? Entonces, eh, eso va a producir úlceras sangrantes con pérdida de sangre, ¿sí? Porque va a haber un desplazamiento y puede quedar esa zona libre y en esa zona libre donde han estado va a producir em, sangrado. En infecciones masivas, o sea, en caso de niños con desnutrición, puede haber anemia ferropénica y fijación al recto, ¿no? Causando prolapso rectal. O sea que hay sensación de defecar y va cediendo los músculos del recto y se van desplazando hacia afuera. Aquí, miren, este prolapso rectal y aquí más cerca vemos que en, en esta zona han quedado impregnados, metidos, pegaditos eh, o hilvanados, se puede decir, los trichuris. En los niños desnutridos puede producir diarreas con moco y sangre. Entonces, esto hay que tratar también de diferenciarlo de otras parasitosis
y que causan eso, como por ejemplo la amebiasis y la balantidiasis, que producen diarrea con moco y sangre, ¿no? Entonces, hay que tratar de diferenciarlas. Diagnóstico. Es bastante fácil llegar al diagnóstico porque solamente es cuando se tiene la sospecha de una parasitosis, se le hace examen parasitológico seriado. Seriado, ¿qué quiere decir? 3 muestras, tomadas 10 por medio. Ahora lo que se está haciendo es dar un envase, por lo menos en e-salud, un envase de boca ancha de plástico que tiene una cucharilla para que la persona cada día defeque, coja un poco de la muestra y este frasco va a tener un preservante, un conservante. Entonces coloca un poco de muestra y la emulsiona en el líquido. Entonces, esta operación la puede hacer lunes, miércoles y el día viernes llevarlo a consulta, o sea, 3 muestras seriadas, ¿no? El método que se utiliza para la búsqueda de los huevos, como son los que estamos viendo aquí, son los métodos directos que pueden ser con suero fisiológico o con Lugol, ¿no? Es muy fácil, o algún tipo de métodos de concentración, ¿no? Y si quisiéramos saber la intensidad de la infección, ya tendríamos que utilizar el recuento de huevos, ¿no? Que nos va a indicar la cantidad de parásitos adultos que podríamos tener. A eso se llama método de Cato-Cas, ¿no? Las medidas de control y prevención en este caso va a ser evitar el riego de vegetales con aguas hervidas, o sea, evitar el fecalismo, lavado de manos y uñas en los niños que juegan con tierra, protección de alimentos a vectores mecánicos, tomar agua hervida, evitar la geofagia, tratamiento de los infectados y un mejoramiento en general del saneamiento ambiental. Ya, siguiendo con la clase, vamos a ver, en este caso, que esta es una imagen que a veces vemos en la calle, ¿no? Niños en edad escolar, ¿no? Que se están rascando la región perianal. Entonces, eh, ya tenemos que pensar cuál sería el, el motivo de eso. Sería la presencia de unos gusanitos de color blanquecino, ¿no? Que se llaman enterobius vermiculares o también se llaman o se les conoce como oxuros vermiculares, oxuros, piduye, ¿no? Entonces, y incluso las mamás ya saben, ya que tienen sus hijitos, porque ese rascado, al rascado de ellos, en las noches las mamás, como vamos a ver el ciclo evolutivo, abren los glúteos y observan en la región perianal a los gusanitos. Bien, entonces vamos a ver ahora los estadios que presenta. El estadio adulto o adultos son hembras y machos. Aquí tenemos a la hembra de mayor tamaño que el macho y terminada en punta, su extremo posterior curvado ventralmente. En el extremo anterior de ambos, de, tanto de la hembra como el macho, hay prolongaciones de la cutícula, así como tenía Toxócara, pero en caso de Toxócara canis lo tenía más largo y de Cati lo tenía más ancho, ¿no? Que parecía una punta de flecha. Aquí tenemos que las expansiones son bastante más notorias, son más gruesas, ¿ya? Y esa es la característica principal. El hombre es el único hospedero. Viven aproximadamente entre 2 a 3 meses si no hay reinfección, como vamos a ver ahora. El otro estadio que presentan es el estadio de huevo. Miren, mide 50 micras, ¿no? Son ovalados, transparentes, presentan una cubierta delgada, pero lo más característico es que presentan un lado plano y el otro lado es convexo, ¿no? Y este huevo, en la mayoría de veces, cuando ya se hace el diagnóstico mediante la técnica de Graham, se encuentra que ya tiene la larva en su interior. Y esta larva es viable hasta por 20 días, ¿no? En condiciones del ambiente de una casa, ¿no?
¿Cómo podemos adquirir la infección por enterobios? Hemos dicho que hay la, se observa la, el prurito anal, ¿no? Un- una vez que les da el escozor, se rascan y luego pueden llevar estos huevecillos que van a quedar en sus uñitas, en sus dedos, hacia la boca. Esta sería una infección, autoinfección, ¿no? ¿No? Por la transferencia de huevos de la región perianal hacia la boca. Puede ser una transmisión de persona a persona, ¿no? A través de que esta persona, ese niño ha em, contaminado algunos fomites como juguetes, ropa de cama, otros objetos, o de superficies, ¿no? De que al momento de que se le cambió al niño, que es una parastosis frecuente en niños, ¿no? Se les cambió la ropa, se sacudió, estos huevitos que quedaron, que quedan ahí, van a caer al suelo y en el suelo no contaminan las alfombras, las cortinas, si es que los que tuvieran, ¿no? Porque es una parasitosis más frecuente en zonas donde hay hacinamiento, donde hay mayor número de personas que duerman en una misma cama, ¿no? Entonces, si estos huevitos quedan en el medio ambiente, al momento de barrer, también podrían ellos, con una especie de aire que va a haber hacia la parte, va a subir y pueden ser inhalados por la persona que hace la limpieza, ¿no? O sea, los huevos pueden ser transportados por el aire. Debido a estas formas o mecanismos de infección, entonces es muy frecuente la autoinfección y la reinfección. ¿Qué estamos viendo aquí? Todo un grupo familiar, quiere decir, es una parasitosis, que basta que uno de los integrantes lo tenga para que pueda contagiar al resto, ¿no? Hay muchos niñitos que están durmiendo en la noche, como tienen molestias, se pasan a la casa, en la cama de los papás, los acarician y en algunas ocasiones pueden llevar su dedito a la boca de sus padres y de esa manera podemos infectar. Que no se sientan tanto los síntomas en los adultos es porque, bueno, hay una mejor higiene, ¿no? En cambio, en los niños esta infección es más fuerte porque el lavado es menos frecuente. Aquí vemos el ciclo, entonces, ¿no? Aquí tenemos los huevitos que van a ingresar por vía oral. Hemos visto que estos huevitos pueden estar en las manos contaminadas, pueden, el niño infectado puede coger a otra persona o a los juguetes y puede contaminarlos. Entonces van a ingresar por vía oral, ¿no? Eh, y estos van a sufrir la acción de los jugos gástricos, van a eclosionar las larvas liberadas se van a ir en el intestino delgado, se van a ir hacia la región del intestino, hacia el ciego, donde se van a convertir en adultos. Los adultos copulan y la hembra va a eliminar los huevos. Pero, ¿cómo los hace? Decían que la hembra es un poquito vergonzosa y no quería que lo vean, entonces en la noche o en la tarde la hembra va a migrar hacia las márgenes del ano, hace contracciones de su útero y empieza a botar. Puede botar hasta 11.000 huevos, ¿no? Y los hace con una sustancia, o va a tener una sustancia que va a permitir que los huevos queden adheridos, pegados a la región perianal. El, la presencia de estos adultos hembras y las contracciones que hacen del útero es lo que va a producir el prurito, ¿no? Ese movimiento. Entonces, ahí los niños se van a rascar, ¿no? Y ya empieza todo lo que hemos dicho, los mecanismos de transmisión. Se han hecho trabajos en colegios, ¿no? En colegios y se ha visto, ¿no? Que los lugares donde
hay o se han encontrado huevos de enterobios han sido en aquellos donde hay mayor acúmulo o donde van los niños con mayor frecuencia, que no son las perillas de las puertas, los, eh, eh, el pupitre de la profesora, los lápices, los interruptores de luz. Entonces, ahí se han encontrado los huevos. Esos trabajos, e incluso se han hecho en los pasamanos de los vehículos de transporte público. Todos estos trabajos que les mencioné se realizaban antes, ¿no? Con los estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, cada grupo, cada mesa tenía un trabajo por realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, han hecho búsqueda de huevos en general, ¿no? En, en los parques, en los lugares donde se tocan, no en el suelo. Otros han hecho en el suelo, por ejemplo, ¿no? Pero, y se han encontrado diferentes parásitos, ¿no? Que pueden ser adquiridos por contacto, ¿no? O cuando han contaminado esas superficies, ¿no? Bien. Entonces, esa sería la forma en la cual van a caer. En las heces no vamos a encontrar huevos. Por eso que el diagnóstico se va a hacer por el hallazgo, por una técnica en especial que vamos a describir en un momento. En Enterobio se encuentra en individuos de todas las edades, son cosmopolitas, generalmente en climas templados y fríos y zonas urbanas. ¿No? Se da en niños, en todo grupo familiar y donde haya, como les dije, hacinamiento. El hombre es el único hospedero natural. Frecuente en niños en edad preescolar y escolar, pues porque hay hacinamientos, donde hay no orfelinatos, cárceles, por ejemplo, hay estos con mayor frecuencia, ¿no? El intenso rascado va a hacer que se contaminen las uñas, las manos, y así se produce la retroinfección, o sea que podría ser también que eh, la misma persona pueda infectarse y hay otra forma, a ver, les voy a, que había olvidado decirle, que es los huevitos que quedan en la región perianal, ¿no? Basta de 4 a 6 horas para que ya tenga su larva, o sea, para que ya sea infectante. A veces rompen la cáscara del huevo y la larva migra, regresa por el recto, asciende hacia el ciego y se transforma en adultos. Otras larvitas equivocan, por decir el camino, y se van hacia la parte anterior, ¿no? Se va hacia la parte de la vagina. Y ahí puede producirse los granulomas, y también en las niñas, eso se produce en las niñas, ¿no? Este tipo de infección, ¿no? Infección vaginal, que le va, como vamos a ver, le va a traer como consecuencia la leucorrea. Bien, eh, pueden sobrevivir en el ambiente durante varias semanas y donde haya una elevada humedad y en el polvo de las habitaciones, ¿no? Em, por eso se pueden diseminar por el aire. Es la helmintiasis más común en el Perú, en nuestro medio, ¿ya? Generalmente son asintomáticos. Los síntomas que se puede presentar ya en un niño son el prurito, ¿no? Anal, nasal y vulvar en el caso de las niñas, y alteraciones de tipo nervioso. Estos pruritos son generalmente, dice que puede ser nocturnos, pero dice que también puede ser en la tarde, cuando los movimientos del intestino ya son más lentos, ¿no? Por eso es que este escozor va a obligar a rascarse con desesperación y entonces pueden también producir lesiones, ¿no? Lesiones a nivel de la región perianal. En las niñas puede haber, entonces, como les anticipé, leucorrea, ¿no? Prurito vulvar, leucorrea, que es descenso, ¿no? Pero esto hay que diferenciarlo de la leucorrea que produce la tricomona vaginalis.
Las alteraciones nerviosas se deben a que el niño, como está rascándose y como tiene esos y tiene a los parásitos en la región perianal, está moviéndose constantemente, por lo cual no tiene un sueño profundo, ¿no? Y entonces van moviéndose, incluso les he dicho que pueden pasar a la cama de los papás, ¿no? Y en algunos casos pueden tener insomnio, anorexia o nicofagia, enuresis, que viene a ser el mojar la cama ya siendo ya niños más grandes que han logrado ya tener control sobre su esfínter. Pueden ser niños irritables, ¿no? Y pueden tener dolor abdominal y bajo rendimiento de estudios. Hay niños que tienen enuresis, ¿no? Es muy frecuente y a veces las mamás lo que hacemos es castigarlos. Algunos han mencionado castigos tan crueles como sentarlos sobre un ladrillo caliente, ¿no? Porque piensan que es de frío, pero no es así. Tendría que investigarse primero, ¿no? Sobre el origen de ese tipo, ¿no? Y también buscar una ayuda de tipo psicológica, porque dice que también podría ser a veces de tipo psicológico. Pero primero hay que ver el estado de salud, ¿no? Hacerle la, la visita al médico para que nos indique de qué podría tratarse. Bien, entonces puede haber también entonces bajo rendimiento de estudios. Aquí está una niña también rascándose, ¿no? Puede haber escoriaciones del periné y vulva por efecto del rascado, ¿no? Entonces pueden haber granulomas y también infecciones secundarias. Poco frecuente la migración de los adultos, no de la larva. La larva sí pueden ingresar y regresar y volver a desarrollarse en adulto. En, en niñas que tienen infecciones urinarias hay que también investigar si no se debe a que podría ser eh, por el enteroide vermicular, ya que la larva que sale de la región anal para pasar a la, a la parte anterior puede estar llevando también algunos microorganismos, ¿no? Y entonces en ese caso podría, por ejemplo, ser la Escherichia coli y producir las infecciones vaginales, ¿sí? Estos trabajos hemos hecho con los estudiantes, como le digo, de medicina, hemos hecho en colegios, utilizando el método que es la de la cinta adhesiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer, el diagnóstico es eh, ya hemos dicho, prurito anal, nasal y vulvario y molestias nerviosas, ¿no? Vamos a utilizar el método de Graham, ¿no? En este caso estamos viendo la región perianal donde vemos unos gusanitos o unos puntitos como si fueran rojos, bueno, blancos, perdón. Esto son los adultos, las hembras, ¿no? Porque una vez que copula, el macho es eliminado en las heces, ¿no? Después de la cópula desaparecen los machos, solamente quedan las hembritas. Entonces, acá tenemos la región perianal y se ven las hembras. Aquí a mayor aumento estamos viendo, ¿no? Una hembra que está localizada en la región perianal, ¿no? En los pliegues perianales. Bien, ahora vamos a hablar sobre el método de Graham o de la cinta engomada, ¿no? Esta es una prueba que se realiza fácilmente, ¿no? Eh, tenemos una lámina portaobjetos, un bajalenguas, una lámina portaobjetos y una cinta adhesiva, una cinta scotch. Entonces, se adhiere a la lámina portaobjetos, o sea, se pega la cinta adhesiva. Esta cinta adhesiva debe ser del mismo grosor de la lámina, ¿no? Debe ser del mismo ancho, ¿sí? Y luego se le coloca una etiqueta donde va a ir el nombre. El bajalengua se utiliza como una base para que cuando despeguemos la cinta adhesiva y lo coloquemos hacia abajo, nos pueda servir para que quede la parte engomada en este bajalengua. Y luego colocamos al niño, ¿no? Así puede ser que alguien pueda ayudar a exponer el anito jalando los glúteos, como en este caso, ¿no? Y se hace tocaciones a nivel perianal, no introducirle por el recto, sino solamente tocaciones en la parte perianal y ahí deben estar los huevecillos, ¿no? Que hemos dicho que tiene una forma característica de una D. En los exámenes parasitológicos no se va a encontrar porque los huevos no son eliminados en las heces, sino van a quedar pegados, adheridos en las márgenes del ano. Este método debe hacerse en la mañana,
antes del aseo, ¿no? Y eh, debe hacerse por lo menos 3, aunque se recomienda más, ¿no? Entonces, ya esta es la observación que se hace de la lámina de Graham con la cinta adhesiva en el microscopio, ¿no? Entonces, no se le lava en la noche, no se le lava en la mañana y se le aplica o se le eh, hace el método de Graham, que es solamente pegar en las regiones, en la región perianal. Bien, las medidas de control. Tenemos que evitar que se realice el ciclo ano-mano-boca, o sea, que se rasquen y luego se lleven a la boca. Cortar al ras las uñas. Correcto lavado de manos con el cepillo. Evitar la onicofagia, o sea, comerse las uñas. Que haya una buena higiene, ¿no? En la casa, en el dormitorio, cambiar las sábanas constantemente, entonces que haya una buena higiene en el hogar y el tratamiento del infectado y de todo su grupo familiar, ¿no? Entonces, esa es la medida bastante importante y mientras se le da el tratamiento, los niños, o otra recomendación sería que los niños tengan eh, pijamas enterizos, ¿no? O sea, aquellos que no les permitan meter la manito y llegar al anito donde se puedan rascar y contaminar sus manitos. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿todavía están ahí? Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Nos estaremos despidiendo, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Así que a ustedes.